tal? ¿Cómo está? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa de YouTube en donde analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico para intentar ver un poco más allá, dónde queda nuestro inconsciente, por dónde van nuestros deseos, intentar hacer un ejercicio de reflexión que nos permita cuestionarnos un poquito más y tal vez respondernos algo en el camino. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los miedos, que por cierto, dentro de sus comentarios he visto que ha aparecido mucho esto, ¿no? Cómo afrontar nuestros miedos o la ansiedad social, todas estas cosas. Creo que podremos hablar primeramente de qué es esto del miedo y cómo se va relacionando con nuestra ansiedad y si es algo natural, si es algo que deberíamos de quitar, es algo que necesita un tratamiento. Es una pregunta muy válida que muchas veces no le vamos encontrando ni pies ni cabeza por qué nos sentimos de esa manera. Así que, primero que nada, tendríamos que pensar, ¿qué es el miedo? ¿No? ¿A qué le vamos nombrando miedo? Cuando decimos miedo, muchas veces va quedando ligado con la sensación de ansiedad, ¿no? Con este apretujamiento, con sentir que nos hace falta el aire, con que no podemos respirar, con que me siento perseguido y decimos esto es miedo. Y no es necesariamente eso, van muy de la mano. Pero si quisiéramos hablar del miedo, así como en el mero centro, tiene que ver con nuestra respuesta de huida, ¿no? Por ejemplo, alguien me puede decir, bueno, yo le tengo mucho miedo a los leones, ¿no? Por supuesto, si veo un león, corro. ¿Por qué corro? Pues porque el león me puede hacer daño. Y ahí es en donde se activa esa parte de nuestro instinto. Corre, ¿no? Corre o pelea contra él, pero por lo general corre porque es algo más grande. Eso es lo que podríamos decantar en lo más simple como el miedo, como esa respuesta instintiva que tenemos. Pero luego a nosotros nos van llegando unos miedos de lo más extraños, ¿no? Es muy normal, uno podría pensar, es muy natural tenerle miedo a los leones, ¿no? A los elefantes, a los tiburones, ¿no? A los desastres naturales, ¿no? Cuando empieza a temblar siento miedo, sí, por supuesto, es la cosa más natural. Pero nos empiezan a dar unos miedos de lo más raro, ¿no? Por ejemplo, a mí me da miedo hablar en público, ¿no? Me empiezo a temblar, me tiritan los dientes, me empiezo a poner muy frío, o a mí me dan miedo los hombres, ¿no? Cuando se me acerca un hombre demasiado, empiezo a temblar, empiezo a sudar, me siento muy mal. Yo no podría decir, bueno, posiblemente eso está ligado con una experiencia traumática, ¿no? Y esto sería, digamos, como el pensamiento más superficial que podríamos tener, ¿no? Seguramente hubo un momento en el cual esa criatura o ese objeto o esa situación me puso en peligro y ahora siento un miedo. ¿Y cómo le hacemos entonces? Me tengo que exponer más. A mí me dan miedo las arañas, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que el miedo les empieza a llegar de algo muy real, que tendría que ver, por ejemplo, con las arañas, ¿no? A mí me dan miedo las arañas. Bueno, pues a quién no le da miedo que lo pique una araña, ¿no? Es una situación bastante desagradable. Pero mi miedo a las arañas a lo que me lleva es a que yo no pongo cortinas en mi casa. Y tampoco pongo sábanas porque se pueden ocultar ahí las arañas. No podría decir, ya está un poquito extremo eso, ¿no? Sin embargo, tiene que ver con un miedo. Y ahí estamos viendo otra formación psíquica, realmente, ¿no? No es que me dé miedo un perro que veo que va en la calle, voy en mi bicicleta, se me acerca un perro y bueno, corro, ¿no? Por supuesto, porque me da miedo. Sino que esto ya tiene que ver más con nosotros y cómo fuimos experimentando. O que realmente nunca hubo un trauma inicial, ¿no? A mí me dan mucho miedo las arañas. ¿Por qué te ha picado una araña? No, nunca. Pero me dan muchísimo miedo, ¿no? Empiezo a temblar, empiezo a gritar así de la nada. Si veo una araña, por más pequeñita que sea, empiezo a gritar. Entonces, ¿cómo queda ahí? ¿No? Porque no hubo una experiencia traumática con eso. ¿Por qué nos daría miedo? Si lo pensamos en esa primera explicación, debería de ser necesario, pero ahí no está. Entonces, fíjese cómo se va complejizando toda esta situación. Desde a qué le nombramos miedo y qué nos da miedo a nosotros como personas. Y ahí vamos a intentar dar una explicación alrededor de lo que va sucediendo con nosotros de una manera inconsciente. ¿Cómo es que se conectan los miedos con nuestro deseo? ¿No? Yo no podría decir, ¿eso qué tiene que ver? ¿No? O sea, pues yo puedo desear muchas cosas muy padres, pero ¿cómo está conectado con mi miedo? Y ahí hay que poder ver que no todos nuestros deseos son cosas lindas. No todos nuestros deseos de entrada son cosas conscientes. Nosotros vamos haciendo muchas cosas y nos vamos moviendo por esos caminos de nuestros deseos, de muchas situaciones que pueden llegar a pensarse como inaceptables. Y ahí es en donde empieza a llegar esta situación de ansiedad. Porque uno podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver una araña con todo esto, no? Y ahí vamos a ver cómo la araña se puede llegar a tomar como una representación en esa parte de mi deseo. Cuando se va volviendo algo más elaborado, como lo podríamos decir, una fobia, ¿no? Yo le tengo fobia a las arañas. Ahí va conectándose algo desde nuestra parte inconsciente
en una cosa que pareciera que no tiene mucha relación al principio, con lo cual yo me mantengo alejado de esa situación. Imagínense, ¿no? Vamos a poner una situación un poquito distinta. Me dan miedo los caballos, ¿no? A un niño le dan miedo los caballos. Ese es un caso famoso por ahí. El niño no se puede acercar y vive en una granja, ¿no? ¿Por qué le dan miedo los caballos? ¿Lo patearon? No, no lo patearon, se cayó tampoco. ¿Por qué le dan miedo los caballos? Y una manera de poder explicar esto tiene que ver con la relación que ese niño hizo en un primer momento con los caballos. Porque su padre manejaba los caballos y su padre era una persona bastante dura, era una persona que lo reprimía, era una persona que hasta cierto punto lo maltrataba. Y el niño, en ese primer momento, puede llegar a empezar a experimentar unos sentimientos terribles contra el padre, ¿no? Ojalá le pase algo, porque me está haciendo sentir mal. Y esto es una cosa muy natural en todos nosotros. Lo que se vuelve una cuestión ya más convolucionada es que ese deseo no es algo aceptable para nadie, ¿no? Porque estamos deseándole un mal a alguien. Y esto como un solo ejemplo, pero sígame en este hilo de pensamiento para poder ver cómo están conectadas estas vivencias en nuestra vida. Ese niño le puede llegar a sentir ese coraje, ese odio a su padre. Y el padre queda relacionado alrededor de los caballos. Ante el miedo que se le tiene al padre y ante el odio que queda enlazado en todo esto, hay un desplazamiento en donde los caballos son los peligrosos, no nada más mi padre. Y a los caballos sí los puedo mantener alejados. Con mi padre tengo que estar todo el día. Y esto, otra vez, va funcionando de una manera que le vamos a dar una representación a todos nuestros sentimientos, que vamos a poder mantener alejados ciertos objetos o bajo control ciertos objetos que van teniendo toda esa historia detrás de nosotros. Pero si se fija, es una cuestión, seguramente alguien ya está pensando, ahora qué fumó José Luis, ¿no? ¿Por qué está hablando de que si el caballo y los padres? Toda la idea detrás de esto es el inconsciente en nosotros. Cómo se van haciendo estas conexiones y cómo no es algo que nos estemos imaginando, que uno podría decir, bueno, es que lo leí en este libro y por lo tanto así es, sino que tiene que ver con cómo nosotros vamos haciendo una conexión con todas estas vivencias. Podríamos pensar en algo tal vez un poquito más a pie, ¿no? Que no tenga tantas vueltas ahí como los caballos y la montura y todo lo demás. Vamos a pensar con este miedo que muchas personas van teniendo con el sexo opuesto, ¿no? ¿Por qué se vive con miedo el sexo opuesto? Uno podría pensar, bueno, debería de ser la cosa más natural que nos sintiéramos atraídos ante el sexo opuesto, ¿no le parece? ¿No? Estamos como naturalmente constituidos para eso. ¿Por qué lo siento con miedo? Y ahí vamos a poder entender un poquito más mientras abramos nuestras posibilidades a pensar qué es lo que representa ese otro sexo para nosotros. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo cuando me acerco a esos otros? Y ahí vamos a encontrarnos con un factor muy interesante que tiene que ver con la represión, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto de la represión? Vamos a explicarlo de una manera cortita. Todas estas cosas que se nos fueron planteando como prohibidas van a quedar en nosotros, van a quedar guardaditas y eso va a ser nuestra brújula moral. Imaginemos, para una persona que haya tenido una crianza severa, ¿no? En donde no se hablaba de la sexualidad, en donde no se trataron ciertos temas, todos estos deseos que son tan naturales, ¿no? De quererse relacionar, van quedando como algo perverso, como algo horrible, que no debería de suceder, que no deberíamos de acercarnos y que nos van a castigar si lo hacemos. Y ahí es en donde van quedados enlazados nuestros deseos con esos miedos. ¿Por qué me daría miedo algo que de entrada me debería de generar una sensación de satisfacción? ¿Por qué algo que yo puedo desear me está generando ese miedo? Y es cómo van quedando entrelazadas estas vivencias de castigo y de represión. Como parte de nuestra historia que en un momento se olvida, pero que sigue estando vigente, porque fue nuestra experiencia, nos va acompañando en un futuro. Pensemos un momentito, ¿no? En algo tal vez un poco más oscuro en este aspecto, ¿no? ¿Por qué yo podría llegar a sentir miedo de los hombres si nunca he estado cerca de un hombre, ¿no? Ahí tendríamos que rastrear cuál fue nuestra experiencia. ¿Cuál fue la experiencia de las personas de nuestro alrededor? ¿Cómo me iban contando los hombres? ¿Cómo fue mi padre? ¿Cómo fueron esas primeras relaciones? Porque si no, fíjese en la cosa en la que quedamos como reducidos, ¿no? ¿Te dan miedo los hombres? Entonces no te le acerques a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son malvados y los hombres son tal. Ya desde ahí vamos viendo dónde venía esa conversación, ¿no? Y por qué le tenemos tanta tirria o tanto miedo a los hombres. O podríamos estar en el otro lado. No, es que tú lo que necesitas es salir más para afrontar ese miedo. Pero la cuestión no es afrontar ese miedo.
Si fija, no es algo que haya habido un momento traumático evidente para la persona. No es algo que haya generado esa huella que podamos rastrear tan fácil, sino que tiene que ver con algo mucho más elaborado, que tiene que ver con nuestra propia experiencia y cómo la fuimos representando. Esa es la complicación con los miedos realmente, porque vamos queriendo enfrentarlos o vamos queriendo extirparlos de nuestra vida como si fuera algo malo. Otra vez, como le digo, el miedo es la puntita del iceberg. Es solamente lo que alcanzamos a ver de lo que nos está sucediendo. Y hay que intentarle dar una representación a eso. Hay que intentar acomodar todo esto. Uno me podría decir, bueno, pero pues, ¿y cómo vamos a saber que eso no es un invento, ¿no? Que no nos estamos queriendo imaginar todas estas historias fantásticas de que si el padre y lo demás. La cuestión ahí es que nadie se los inventa. Es algo que dentro del propio diálogo, dentro de una situación terapéutica, se va buscando una conexión que no es exactamente lo que sucedió, ¿no? No es necesario que sea exactamente lo que sucedió, sino que la manera de lidiar con ese miedo tiene que ver con conectar esos afectos, con poderle dar una explicación a cómo nos estamos sintiendo, porque parte de ese miedo tiene que ver con esto desconocido, con un afecto que quedó suelto en nosotros. No es que estemos haciendo una reconstrucción forense, ¿no? Y entonces vamos a entrevistar al papá y entonces vamos a entrevistar al señor de los caballos. No, no va por ese lado. Pero si se fija, es una manera diferente de poder entender por qué sentimos miedo. Cómo se van ligando esas sensaciones de peligro, porque ese es el miedo que vamos a ponerle la palabra, cómo empezamos a entender algo peligroso por algo que pues, realmente no debería de serlo. Cómo va quedando ahí involucrada nuestra represión, nuestra censura, nuestra forma de vivir las cosas. ¿Qué es lo que me da miedo y por qué me da miedo? Porque de repente vemos que a los niños les empiezan a llegar unos miedos de los más raros, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en los miedos que van teniendo los niños. ¿A qué le tienen miedo los niños, no? A los monstruos. Y uno podría decir, bueno, es que los niños ven algo más allá de lo evidente porque tienen una pureza. Vamos yendo por un caminito un poquito más diferente, iluminado, ¿no? No hay que estar viendo otros mundos. ¿Qué monstruos? ¿Cuáles son los monstruos de los niños? Vamos a hacer un rastreo cortito. No, pues son los monstruos de la habitación, o vio una película de terror. ¿Y cómo soluciona el niño ese miedo? No, pues es que lo que quiere es irse a dormir a nuestro cuarto. Y a ella no le da miedo. Y uno podría pensar, ¿y en el closet de los padres no hay monstruos? ¿No? Sería cosa de cambiarle el cuarto para que en ese cuarto que ya no hay monstruos pueda dormir el niño. Y vamos a empezar a descubrir cómo ese miedo y esa ansiedad se va a conducir hacia otras situaciones. Por ejemplo, la cercanía con los padres. Porque todos los niños van a cruzar por ese lado, ¿no? Por ese caminito en algún momento que algo les da miedo y se quieren ir al cuarto de los papás. ¿Por qué al cuarto de los papás? ¿No? Uno podría decir, bueno, ¿te da miedo? Pues te cambio el closet o hacemos alguna modificación en tu cuarto y seguramente más de algún padre lo ha intentado y se ha dado cuenta de que no ha funcionado en lo absoluto, ¿no? Lo que empieza a funcionar es cómo va creciendo el niño y cómo va entendiendo su entorno y cómo también va desprendiéndose de la relación de los padres. Pero fíjese ahí cómo ese miedo, que en un principio lo vemos como un terror nocturno, tiene que ver con un deseo de cercanía, tiene que ver con el resultado que vamos obteniendo. El resultado del niño de sentir ese miedo es que mamá vaya y lo rescate, que mamá lo vuelva a cargar, que mamá lo vuelva a tomar como un bebé, que papá se salga del cuarto a defenderlo del monstruo, que se quede solo, que esté en medio de los dos, que no se queden solos los padres porque quién sabe qué tanto están haciendo mis padres ahí solo y que no estoy yo invitado y que me están desplazando. Hay una necesidad del niño de tomar ese lugar en ese momento, no porque haya fantasmas en su cuarto, ¿no? Otra vez, si vemos huellas de caballos, que vamos a empezar a buscar. Vamos a empezar cebras o caballos o unicornios, ¿no? Yo diría que caballos. Vamos buscando los caballos en nuestros miedos. Y entonces ahí ya tomando esto como referencia, ¿no? De los niños y de cómo es ese miedo se va conduciendo hacia un deseo de cercanía, tal vez podríamos hacernos esta pregunta, ¿no? ¿A mí por qué me da miedo esto o aquello? Con algo que empezábamos. ¿Por qué me da miedo hablar en público? ¿No? Y esto tendría un montón de vertientes. No es algo que vamos a encontrar un diccionario de los miedos. Bueno, seguramente por ahí hay algún diccionario de los miedos. Ahórrese su dinero, lo están estafando. Pero no es eso. ¿Por qué a mí me da miedo hablar en público? Y pueden ser un montón de cosas. Son un montón de cosas porque tienen que ver con nuestra propia historia y con la representación que cada uno le va dando al acto de estar frente a las demás personas. Por ejemplo, alguien podría decir, a mí me da mucho miedo porque me da vergüenza. Me siento
avergonzadísimo en el momento en el que empiezo a hablar en público. Me empiezo a poner colorado, 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 colorado y no puedo hablar y tengo que huir y me empiezan a sudar las manos. Entonces me da miedo hablar en público. Y ya otra vez le pusimos la palabra el miedo, ¿no? Lo que estamos sintiendo es vergüenza. Y sí, también nos hace tiritar los dientes y temblar, entonces por eso es miedo. Bueno, podríamos decirlo que sí, sí. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿En qué está conectándose nuestra vergüenza? Y haciendo simplemente un acercamiento, tal vez esa vergüenza tiene que ver con cómo nosotros vamos experimentando ser el centro de la atención, con cómo podría ser algo prohibido, con cómo podría ser algo súper excitante en un punto, ¿no? Porque todos me están viendo, pero al mismo tiempo pareciera que todos están viendo también mis intenciones. Entonces yo no me quiero quedar ahí, me voy a hacer el ridículo, me voy a caer. Fíjese cómo por ahí hay un sueño, ¿no? Que todos vamos teniendo. En algún momento vamos a hablar de los sueños. Si a usted le gusta el tema, por ahí pónganlo en los comentarios. Pero hay un sueño que es como muy característico de muchas personas cuando están cruzando su adolescencia, ¿no? Y tiene un significado interesante. Si lo podríamos aterrizar un poquito con el tema. Es este sueño en el que llegamos a la escuela y estamos desnudos, ¿no? Va a aparecer en un montón de lugares en el mundo. Lo podemos ver en las películas, no importa en qué continente estemos, está ese miedo de llegar y no traer pantalones, ¿no? O llegar desnudos totalmente y no nos dimos cuenta. Fíjese cómo hay un momento muy específico en la adolescencia de todos nosotros, que es ese despertar hacia lo sexual. Y cómo es algo que se vive con una confusión terrible, ¿no? Porque sentimos unas cosas que ya no sabemos qué nombre ponerles. Y si nos empezamos a acercar a buscarle una explicación, nos encontramos con que eso es una cochinada, con que eso está mal, o nos empezamos a encontrar con otras cosas que también nos van desviando totalmente, pero no para poder aceptar esa parte de nosotros. Y entonces se vive como algo oculto, como algo que está prohibido, como algo que no debería de ser, como algo que está en el baño del sexo opuesto y que no deberíamos de estar ahí, pero me da mucha curiosidad. Y toda esa sensación y toda esa curiosidad se va traduciendo en ese miedo. Porque ¿qué quiere decir que llegué desnudo a mi escuela? Si no es que mi sexualidad ha quedado expuesta. Y como es algo que por un lado me da tanta curiosidad que quisiera descubrir, que al mismo tiempo me hace sentir tan avergonzado. Ahí es en donde vamos a encontrar otra vez esa conexión. Donde podemos intentar explicarnos un poquito más esto. Como esta parte de la persona que le daba miedo, vergüenza hablar en público. Vamos a pensar otra cosa, ¿no? A mí me da miedo hablar en público y a mí no me pasa eso, José Luis. Yo no tiemblo, ¿no? Yo simplemente no puedo hablar. Quiero hablar y me trabo, no puedo. ¿Qué está pasando ahí? Otra vez, vamos a tomar, no quiere decir que estamos haciendo el diccionario, así que no se ponga a apuntar en su cuaderno, ay, a mí me da temblorina cuando me pongo a hablar en público. No va por ese lado. Cada quien tendría que hacer una reflexión aparte, ¿no? Y conectándolo con su propia historia. Pero aquí lo estoy utilizando como un ejemplo para poder entender cómo se van conectando estas cosas con una situación que no es de una persona en específico, pero que son cosas que se pueden ver en el consultorio, ¿no? Y que usted se puede sentir un poquito relacionado con esto. A mí no me da temblorina, José Luis. A mí lo que pasa es que no me salen las palabras. Y ahí tendríamos que ir conduciéndonos. ¿Qué es lo que va pasando con esa mudez, ¿no? Con ese momento de silencio? ¿Qué no queremos decir? ¿Qué es lo que nos da pena que vayamos a trastabillar? Que a todos nos ha pasado, se lo aseguro, que decimos una cosa por otra, ¿no? Que alguien nos va a saludar y decimos, ¡ay, que te vaya muy bien! ¿Cómo dije que te vaya muy bien si apenas lo voy saludando? Algo en nosotros no quería estar con esa persona. Una parte de nosotros no lo quería. Y también eso es otra cosa que puede estar ligada con nuestros miedos. Con que nuestros deseos se nos empiezan a escapar, se nos empiezan a deslizar y nosotros no nos sentimos dueños de nuestras palabras. Empezamos a sentir que nos traiciona el inconsciente, como se dice comúnmente. Entonces mejor me callo, ¿no? Entonces mejor cuando estoy en una situación de esas, me quedo mudo, porque no vaya a ser que vaya a decir yo alguna barbaridad. Y esto nos empieza a suceder en muchos aspectos de nuestra vida y ahí es en donde se va conectando nuestro miedo. Y parte de lo que le quiero decir, si pudiéramos llegar a algún tipo de conclusión, que no es la idea, ¿no? Esto es un espacio de reflexión para poder ver una manera diferente de entender todas estas cosas. ¿Qué pasa con nuestros miedos, no? ¿Qué es lo que debería de hacer yo? ¿Lo debería de erradicar? ¿Debería de extirparlo? ¿Me debería de ir? No sé, a mí me dan miedo las alturas, ¿me debo de aventar de un bungee? No, por favor, no lo haga, porque va a ser un momento súper angustiante para usted y no era esa la raíz del miedo. No es eso en lo que nos tenemos que enfocar. No es que sea nuestro peor enemigo. Nuestros miedos, como muchas otras cosas de nuestra vida cotidiana, nos van hablando de nosotros, nos van hablando de nuestro estado mental, de cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestros deseos. Y el poder entender esto es algo riquísimo,
que no deberíamos de perder la oportunidad, porque nos ayuda a conocernos más y a poder ahora sí trabajar sobre nosotros mismos. Porque si no, otra vez, así como en el video de la ansiedad, que le estaba platicando hace algunos episodios, queremos nada más parchar, queremos nada más quitar eso que nos es incómodo, sin darnos cuenta de que es parte de nuestra historia, que es parte de nuestra persona, y que el poderlo comprender nos va a dar la posibilidad, ahora sí, de superar eso, pero no de superarlo porque ya se me quitó el miedo, sino porque he podido conectar esos afectos, porque he podido reconducir esa libido, ese poder mental, esos sentimientos a cosas que tienen un significado nuevo para mí, en donde se puede hacer una nueva historia, en donde se puede tomar un camino distinto a sabiendas de lo que viene atrás de todo esto. Y bueno, pues por hoy este va a ser el video, espero que lo haya disfrutado. Si le gustó, denle un like, compártalo, suscríbase a nuestro canal. Les recuerdo, tenemos videos los lunes, los miércoles y los viernes. Por el día de hoy yo me despido, soy José Luis Amarripa, hasta pronto.